permites, Padre Celestial, estar esta noche aquí para honrar tu palabra, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que esta palabra haga rema en la vida de mis hermanos, Padre bendito. Señor, así como me la revelaste a mí, también te la reveles a ellos, Señor. Pero también te oro, Padre Celestial, que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por tu Santo Espíritu, Señor. No quiero decir nada que no sea tuyo, Padre Celestial. Te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hoy el título de la enseñanza es ¿vives según el Evangelio o lo contradices? ¿Tú qué crees? El domingo el pastor José nos enseñaba y nos hacía una pregunta, que si nosotros estábamos seguros de que le estábamos dando al Señor el 100%. Y hoy, precisamente, el título es ¿vives según el Evangelio? ¿Tú estás viviendo según el Evangelio, según lo que eres, hijo de Dios, o estás contradiciendo lo que Él te dice? Y vamos a leer Filipenses 1:27. En la Reina Valera nos dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os, ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pero en la amplificada nos dice, solamente asegúrense de llevar sus vidas de una manera que sea digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a verlos como si permanezco ausente, oigan acerca de ustedes que están firmes en un solo espíritu y un solo propósito, con una sola mente, luchando codo a codo como si estuvieran en combate por la fe del Evangelio. Y bueno, mis amados, la iglesia de Filipo fue fundada en unas circunstancias difíciles. Pablo estaba en prisión cuando escribió estas cartas, sin saber si viviría o moriría. Filipenses se conoce como la carta del amor, como la carta de la paz, del gozo. Hace años en esta casa se dio todo, en ese entonces eran cultos los viernes, se dio una serie de enseñanza precisamente de Filipenses, porque es una carta muy hermosa. Es una carta que nos anima, porque se conoce como la carta del gozo, pero fue escrita en la cárcel. Y en este contexto le da un mandato poderoso, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. De ahí el título del mensaje. Este es un llamado urgente, mis amados, y directo, sin importar la situación que nosotros tengamos en nuestra vida, debe reflejar el Evangelio. Tú estás llamado a que no importe en qué momento estés, tú tienes que reflejar el Evangelio de Dios, como hijo de Dios. Hoy vivimos una batalla silenciosa. El mundo constantemente busca moldear nuestra fe y empujarnos a ceder nuestros principios. ¿O ustedes no los han vivido? Siempre están empujándonos, siempre quieren que nosotros dejemos de estar haciendo lo que Dios nos ha mandado porque el mundo quiere permearnos. Y Pablo nos dice, asegúrense, procuren que su manera de vivir sea digna del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿tu manera de vivir si está siendo digna del Evangelio de Cristo? Esto significa literalmente comportarte como ciudadano del cielo. Porque es que tu ciudadanía no es de aquí, tu ciudadanía es del cielo. Pablo la usa intencionalmente porque Filipo era una colonia romana. Era una colonia y una ciudad que para los que vivían ahí eran muy importante tener esa ciudadanía. O sea, hoy en día se podría decir cuál es la visa o el pasaporte que va a todos lados, creo que es los japoneses, creo que es una de por allá o la visa Schengen. Era más o menos así, o sea, los Filipos era una colonia muy importante, pero Pablo le está llamando la atención y le está diciendo, sea lo mejor del mundo, la ciudadanía mejor del mundo, la mejor ciudadanía que tú y yo podemos tener es que somos ciudadanos del cielo. O sea, la verdadera ciudadanía de esa iglesia en Filipo no era la romana, era la del cielo. Y vivir como ciudadano del cielo significa adoptar valores del reino en medio de una sociedad contraria. Porque esta sociedad está siendo contraria. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. No se trata de perfección legalista, sino de coherencia, mis amados.
Que mi vida predique el evangelio que proclamamos. El sistema del mundo busca que nos adaptemos a sus estándares, pero Pablo describe desde la prisión y nos recuerda que nuestra manera de vivir debe ser digna del evangelio de Cristo. Debe ser digna. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estamos viviendo tú y yo? El evangelio no es solo una doctrina que creemos, sino una realidad que transforma cómo hablamos, cómo pensamos y cómo actuamos. Porque debe haber coherencia de lo que hablamos con lo que hacemos y con lo que estamos pensando. Porque normalmente terminamos haciendo lo que ya hemos pensado. El mundo no siempre leerá la Biblia, pero sí leerá nuestra vida. Por eso hoy veremos 3 características de una vida digna del evangelio. Vamos a ver estas 3 características y como le oraba al Espíritu Santo que esta palabra sea revelada, porque esta palabra confrontó mi vida. Confrontó mi vida porque podemos estar honestamente engañados. Podemos pensar que si estamos haciendo las cosas bien, pero como lo dice el salmista, examíname. Nosotros somos los primeros que debemos examinarnos a ver qué es lo que estamos haciendo con eso tan valioso que Dios nos ha dado. Y el primer punto es, una vida digna debe ser aquella que refleja nuestra verdadera ciudadanía. ¿Qué estás viviendo tú? La parte A del versículo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. La amplificada dice, solamente asegúrense de llevar su vida de una manera que sea digna del evangelio de Cristo. La palabra comportéis viene del griego politeumai, que significa vivir como ciudadano. Pablo le recuerda que la verdadera ciudadanía no es la romana, sino la del cielo. Y le dice, sean dignos del evangelio. Esto no significa merecer, mis amados. Es imposible que tú y yo nos mereciéramos algo con la manera con que estábamos viviendo. ¿Ya? Es imposible que nos mereciéramos algo, sino vivir de manera correspondiente a su valor. Ahora, la pregunta es, ¿qué valor le estás dando tú al evangelio? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te comportas? Como cuando uno le dice, se nota que ese niño tiene mamá, ¿cierto? Cuando son bien comportados dice, se nota que tiene mamá. ¿Cómo están viviendo? ¿Se nota que son hijos de Cristo? ¿Se nota que somos hijos de Cristo? ¿Ah? El evangelio es tan valioso que exige una respuesta de vida transformada. Nuestra conducta debe ser un espejo que refleja el mensaje que predicamos. Debe ser un espejo. Cuando te vean a ti, no debe verte a ti, sino ver a Cristo en ti, como lo dice Mateo 5:16. Aquí Pablo centra su atención en la vida espiritual de los filipenses. Este llamado a la acción implica que los creyentes deben de vivir de acuerdo a los principios y enseñanzas del evangelio, no de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. No es mi vida, es la vida que Cristo dio en ti. No es que yo me comporto como quiero, porque ya tú no te estás representando a ti, tú estás representando a Cristo. Entonces debe haber coherencia. Si tú dices que eres hijo de Dios, debes comportarte como hijo de Dios. El dicho popular dice, hijo de tigre sale pintado. Entonces sí tenemos que tener claro quién es nuestro Padre. Filipenses 3:20 en la TPT nos dice, pero somos una colonia del cielo en la tierra, mientras nos aferramos fuertemente a nuestro dador de vida, el Señor Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Tú sí estás anhelando que Cristo llegue? ¿O le estás diciendo amén? ¿O le estás diciendo, espérate un momentico mientras que me pongo a cuenta? ¿O si estás viviendo? Si estás listo, como nos estaban predicando prédicas pasadas, si estás listo, si el Señor Jesús viniera en estos momentos, tú y yo si estemos listos para decir, Señor, ven que aquí estoy. Por eso es que dice que vendrá como ladrón en la noche. Cuando estábamos niñas en Monpós, éramos muchos hermanos, yo soy la mayor, y mi hermana estaba
me llevaba 2 años, pero mi hermana era un poquito tremenda. Ella era un poquito callejera. Y mi mamá se iba y decía, cuando venga tienen que tener todos los oficios hechos, porque ella decía, yo tengo cuchara para no quemarme las manos. O sea, ella tenía hijas para que hicieran en la casa lo que le correspondía. Y ella se iba, pero como no sabíamos a qué hora iba a venir, a mí como siempre me gustó hacer caso, yo sí estaba ahí listica para cuando ella llegara, estuviera. Pero rara vez cuando llegaba mi hermana estaba en la casa. Siempre estaba en el campo jugando. ¿Por qué? Porque ella no estaba oyendo o no le importaba que cuando llegara no estuvieran las cosas que hubiera hecho. Ahora, tú sí estás listo, sí te importa lo que el Señor Jesús te está diciendo, sí te importa que Él quiere que tú vivas una vida como digno hijo de Él, o estás haciendo en poco las ordenanzas que Él te está diciendo. La estás dejando en poco. Porque, mis amados, aquí no los dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El mundo quiere moldearnos, pero nuestra lealtad principal debe ser el reino de los cielos. Vivir dignamente significa que nuestras acciones deben corresponder al mensaje que predicamos. No puede haber incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Efesios 4:1 en la amplificada nos dice, así que yo, el prisionero por el Señor, os exhorto a vivir una vida digna de la vocación a la que habéis sido llamados. Es decir, a vivir una vida que exhiba un carácter piadoso, valor moral, integridad personal y un comportamiento maduro, una vida que exprese gratitud a Dios por vuestra salvación. De todas las versiones que busqué este versículo, este fue el que más me habló y yo creo que es muy diciente lo que dice, ¿no? Es muy diciente lo que dice. Dice, habéis sido llamados, es decir, a vivir una vida que exhiba el carácter piadoso, valor moral, integridad personal y un comportamiento maduro, una vida que exprese gratitud a Dios por vuestra salvación. ¿Sí estamos teniendo eso, mis amados? ¿Sí estamos teniendo eso? Vivir dignamente significa resistir las corrientes culturales que normalizan el pecado. Hoy el pecado está normalizado. Hoy es normal ver chicos fumando, chicos teniendo relaciones, chicos haciendo cosas que no están bien delante de los ojos del Señor, que no están bien, no están bien. Y todo eso tiene que ser bueno. ¿O a cuántos de ustedes les ha pasado que en sus trabajos o en espacios con amigos ustedes son los raros? Nosotros terminamos siendo los raros. Porque no hacemos lo que el mundo quiere, hacemos lo que Dios nos ha mandado. Y debemos tener claro, mis amados, eso. La cultura está normalizando el pecado y la ideología moderna que llaman a lo bueno malo. No, pero si es normal. No, pero es que si ya son novios, pues ¿qué pasa? O sea, mejor dicho, se acuestan con una ligereza que no tienen pudor por su cuerpo. No tienen pudor por su cuerpo. Hacen unas cosas, roban, mienten y una cantidad de cosas como si en realidad eso estuviera bien. Ah, no. Pero si es lo contrario, no, tú eres una mojigata. No, ¿cómo así que tú no vas a hacer esto? ¿Cómo así que tú no vas a hacer aquello? Le escuchaba a un pastor, creo que fue en clase, que hubo una niña en la iglesia que ella decía, yo voy a llegar virgen al matrimonio, en el nombre del Señor voy a llegar virgen al matrimonio. Y eso lo dijo tanto que varias personas lo escucharon. Cuando llegó a la universidad fue lo que sus amigos también escucharon en algún momento. Y comenzaron a caerle a esa niña. Y comenzaron a caerle, a quererla. Cuando ya estaban ya terminando la carrera o algo así, uno de los muchachos se le acercó y lo que le dijo, no, es que te estaban cayendo no porque les gustaba o no, era para que cayera, era para ver si lo que estabas diciendo concordaba con lo que tú
eras en realidad. Si alguien los coloca una trampa, porque es que el enemigo va a querer colocar trampa, ¿será que sí nos vamos a mantener? ¿Será que sí nos vamos a mantener? Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, en todo, en todo. Cuando Vale estaba chiquita, bien pequeñita, María José siempre fue más centradita desde chiquitica, pero Vale me preguntaba, mami, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Y yo a veces le decía, sí, no, esto, aquello. Pero llegó un día que me vino a preguntar y le dije, ¿tú conoces al Señor Jesús, cierto? Bueno, pregúntate si cuando Jesús estuvo en la tierra, Él lo haría. Y si Él lo haría, tú lo haces. No me volvió a preguntar más. No me volvió a preguntar más. ¿Por qué? Porque el modelo de Cristo, el modelo de nosotros debe ser Cristo, no puedo ser yo. Porque si soy yo, puedo fallar. Y ella va a decir, no, es que mi mamá. Pero como es Cristo, yo no la confronté conmigo, yo no le dije, no, es que tú haz lo que yo hago, no. Porque yo fallo, pero Cristo no. Entonces, mira a Cristo y si Cristo lo hace, tú lo puedes hacer. Ni más me volvió a preguntar. Buena respuesta ustedes, mamá, para que sepan cuando sus hijos le vengan a preguntar. Aquí Pablo no solo advierte contra las costumbres del mundo, sino que usa un verbo fuerte, no se amolden. La palabra griega es sichematicin, algo así, que significa no tomar la forma externa de algo que es temporal. Como cuando tú estás haciendo la masa que vas a hacer arepa, pues tú decides cuando la masa está amasada, si vas a hacer arepa o vas a hacer envuelto, para cocinarlo al vapor, o si vas a hacer empanada. ¿Por qué? Porque esa masa se amolda a cualquier cosa que tú vayas a hacer. Eso es lo que quiere el mundo, amoldarnos a su forma. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos amoldearnos no como el mundo quiere, sino al modelo que Cristo nos tiene ya establecido para nosotros. ¿Ya? El mundo intenta moldearnos como una masa en su molde, ideas ideológicas, placeres inmediatos, ese placer, esa canita en el aire, esa cosita que es tan poquita, esa mentirita, eso que fue tan pequeño, pero que termina siendo tanto mal, porque te están mirando, porque nosotros vivimos en una pecera. En contraste, Pablo dice, se han transformado, la misma palabra usada para describir la transfiguración del Señor Jesús en el monte. En Mateo 17:2 lo dice. No se trata de un simple cambio externo, se trata de un cambio interno, porque es que tú por fuera puedes hacer lo que sea. A ti te dicen, no use pantalón y tú te la puedes pasar todo el día en falda. Pero una falda muy ceñida es más sensual que un pantalón ancho, por ejemplo. Entonces, ahora, cada uno, ¿qué es la motivación que tiene? ¿Con qué motivación lo estás haciendo? No se trata de un simple cambio externo, sino de una transformación interna que comienza en la mente renovada por la palabra del Espíritu Santo. En una mente renovada. Primera de Pedro 2, 11 y 12 en la PDT nos dice, estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de la nueva vida. Porque tú y yo tenemos una nueva vida. Nuestra vida pasada quedó atrás. Esta es una nueva vida. Pero el 12 dice, ustedes viven rodeados de gente que no cree. Y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgarlos a todos. Estamos rodeados de una cantidad de personas que no creen en Dios. ¿Tú sí le estás modelando el Dios en el cual hemos creído? La semana pasada, el viernes creo que fue el viernes, me pasó algo curioso. Nosotros estamos con la intención de cambiar el carro y por CTX y motivo prestamos la plata que teníamos, entonces íbamos a sacar un crédito y yo tengo una clienta que es una de la gerente de un banco y bueno,
Ella me dijo, claro que sí, yo le ayudo. Me mandó un asesor. Y yo dije, listo, me mandó el asesor, yo trabajo como independiente, esto y esto. Ay, pero es que como independiente es esto. Mi clienta le ha dicho, no le pongas trabas, que yo sé quién es ella. No le pongas trabas, que yo sé quién es ella. Y el pelado me dijo, listo, pero es que como independiente, me dijo, bueno, mándame la declaración de renta, los 3 últimos meses de extracto bancario y todo eso. Y yo hablando con el muchacho, yo, listo, voy a ver, listo, yo ahora que lo descargue te lo mando, cuando de repente me dice, ay, pero es que es más fácil si usted fuera trabajador de una empresa. ¿Usted no tiene alguna persona, algún conocido que le pueda hacer una certificación que usted está trabajando por prestación de servicio? Y yo le dije, no leo porque eso es mentira. O sea, en la conversación, o sea, a donde tú no estés apercibido, a donde tú no estés lleno del Espíritu Santo, porque es que él a mí no me estaba diciendo, vamos a alterar cuánto se gana usted. Él no me estaba diciendo, me dijo, es más fácil. Y a veces lo más fácil no es lo que conviene. Lo más fácil no es lo que tú hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo más fácil, coger atajos, mis amados, es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque eso solo, yo le he dicho a mi clienta, mi esposo es pastor. Yo le he dicho a mi clienta quién soy. Y ella lo ha visto en mí. ¿Y qué tal que le diga? No, pues es que mire, por aquí sale más fácil y la recomendada suya dijo que sí, que ella conseguía quien le podía hacer el certificado que está trabajando en una empresa. Le dije no. Y ahí el Señor me dijo, ¿sabes qué? No es tiempo, así que deja así. Ayer que me vi con mi clienta me preguntaba, ¿cómo vas con lo del crédito? Leo no me ha dicho nada. ¿Sabe qué? Dejémoslo así. No se preocupe. Porque los atajos, mis amados, te pueden desviar del camino que Dios tiene para ti. Y esos atajos no hablan de lo que tú eres. Tú eres un hijo de Dios. No habla de eso. No habla de eso. Pedro nos recuerda algo fundamental. No somos ciudadanos permanentes de este mundo. Como creyentes somos exiliados y refugiados. Y como tal debemos vivirlo. Creo que fue la hermana Nancy en una oración, uno de estos domingos, que ella llevaba la reflexión y decía, o sea, usted como cuando mandan una persona de un país para el otro, o como embajador, usted como embajador de Cristo, usted tiene que comportarse. ¿Por qué? Porque usted es representante de Cristo. Usted no se está representando usted. Usted es representante de Cristo. ¿O es que usted es fácil de torcer? ¿Ah? Personas que no viven temporalmente en un lugar que no es su verdadero hogar. Tú y yo debemos tener claro cuál es nuestro verdadero hogar. Esto no solo describe una posición física, sino una condición espiritual. Estamos en un mundo, estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo, nos dice Juan 17:16. Otra versión dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Él no nos está diciendo que nos parezcamos a ellos o que hagamos lo que ellos hacen. Él nos está diciendo que debemos llevar una vida digna ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros. O somos los que más tarde llegamos al trabajo. O cuando nuestro jefe nos llama la atención, somos los que hablamos con nuestros compañeros mal del jefe. Tengas o no tengas la razón, tú no puedes prestar tu boca para hablar mal de nadie. Y para aplicar este punto, Daniel 1:8, y me encanta Daniel, lo vimos esta semana, lo vimos este mes en clase en Rema, tercer año, y también en el estudio del Pentateuco, lo vimos también. Y yo decía, es increíble cómo Daniel no se dejó contaminar, cómo Daniel no sucumbió a lo que el enemigo quería hacer, aún cuando su vida estaba en peligro. Ah, no, pero es que nosotros muchas veces torcemos los principios de Dios porque pensamos que nos van a echar del trabajo, como si tu sustento fuera del trabajo. Y Daniel era un hombre que él sabía a lo que se estaba enfrentando. ¿Por qué? Porque a él ya lo habían deportado. A él ya lo habían traído. O sea, no es que estamos jugando contigo. Daniel lo sabía.
Y Daniel fue llevado a Babilonia, una cultura que intentó cambiar su nombre, su dieta y su educación. A pesar de la presión, decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No contaminarse. ¿Cuánto nos hemos contaminado? Babilonia pudo cambiar su entorno, pero no su identidad como hijo de Dios. No su identidad. A veces no justificamos. A veces no justificamos. Yo no sé cuántos contadores hayan aquí y qué pena, pero una de mis mayores frustraciones en algún momento fue no haber terminado contaduría. Y a mí me encantan los números. O sea, a mí me puede encantar un número y Dios me ha dado esa destreza. Y yo decía, yo quiero terminar. Hasta que una vez, hablando con una clienta y todo eso, me decía, es que una de las profesiones más delicadas o más, exactamente, o sea, sí, como con mucho más cuidado para no contaminarse con lo del mundo es la contaduría. ¿Por qué? Porque en una declaración de renta, si te mandan a hacer una declaración de renta y tú quieres colocar el valor total, te dicen, no, venga, cuádreme por aquí, yo hago esto, yo hago aquello. Y yo decía, oiga, sí, pero yo estoy seguro que un hijo de Dios contador se puede mantener en lo que Dios le ha mandado a hacer. Porque si tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encargará de las tuyas. Hoy el mundo quiere definir lo bueno y lo malo, pero cuando conocemos quiénes somos en Cristo, podemos decir como Daniel, no me contaminaré. Di conmigo, no me contaminaré. No me contaminaré. ¿Sabes por qué? Porque es imposible que donde haya luz, haya tinieblas. No pueden estar, las dos no pueden cohabitar. No pueden cohabitar. Preguntémonos. ¿Mis decisiones reflejan que soy ciudadano del cielo o del mundo? Es una pregunta retórica que el Señor quiere hacernos en esta noche. Estamos estudiando y una de las cosas que nuestra profesora nos dice es que le encantan las preguntas porque las preguntas te ayudan a que te queden más claras, o sea, a que surjan preguntas y que te queden más claras las cosas. Y antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿refleja esto los valores del cielo o del mundo? Pregúntatelo solamente y eso te ayudará a que no nos equivoquemos tanto o a que no pequemos tanto, porque el pecado es pecado. Eso no son equivocaciones, son pecados. El pecado en un hijo de Dios es un accidente, no puede ser algo continuo, no puede ser una práctica diaria. No puede ser una práctica diaria. Cuando tú sales en la mañana, en tu carro, en el bus, en lo que sea, tú no sales diciendo, me voy a estrellar. No, ese es un accidente. Así debe ser el pecado, un accidente en un hijo de Dios. Babilonia puede cambiar tu nombre, pero no tu fe. Acuérdate, estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. No es que el colegio, la universidad, el lugar de trabajo, mis compañeros, no. Tú decides, porque Dios te dio el poder de decidir. Y el único que puede decidir es un hijo de Dios. Porque el diablo, los hijos del diablo ya ellos están inmersos en eso. El mundo quiere moldearte, pero el evangelio quiere transformarte. Transformado con el poder de Dios. Y esto, mis amados, nos lleva al segundo punto y es una vida digna se mantiene firme en un solo espíritu y propósito. Y la parte B del mensaje, del versículo que estamos estudiando nos dice, para que oigas de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu y en un mismo propósito. Aquí el apóstol Pablo pasa del nivel personal al nivel comunitario. No se trata solo de mi vida individual, sino de la iglesia. Debemos mantener firme en una unidad, no dividido. Casi medio año demoramos orando por unidad. Con cada uno de los equipos oramos por unidad. ¿Sabes por qué? Porque es imposible avanzar si no nos ponemos de acuerdo.
Es imposible. Y aquí el apóstol Pablo nos lo está diciendo. Un solo espíritu se refiere a la obra unificadora del Espíritu Santo. Pablo no solo llama a los filipenses a estar unidos en el sentimiento humano, sino en una unidad espiritual profunda que proviene del Espíritu Santo, ese que tú y yo tenemos y habita en nosotros. En Efesios 4:3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. La unidad no es algo que fabricamos, sino algo que preservamos, porque ya Él nos las ha dado. El Espíritu Santo ya nos las dio, la unidad. O sea, nosotros tenemos que preservar en eso, en unidad aquí. El Espíritu Santo es quien nos hace parte de un mismo cuerpo. 1 Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y dice Pablo, permanezcan firmes en un mismo espíritu. Unidad no es uniformidad, mis amados, sino caminar bajo los mismos principios y en el mismo propósito. Mis amados, no pelees solo, apóyate en la familia de la fe para resistir las presiones del mundo. ¿Por qué no nos apoyamos los unos con los otros? Porque nos cuesta. Que el Señor nos está mandando a que debemos estar unidos en lo que Él nos ha dicho. Unidos. Un solo propósito apunta a tener la misma meta, glorificar a Cristo y extender el Evangelio. Este domingo estamos de aniversario, 4 años, como Sin Fronteras, que estamos haciendo unidos para que un miércoles ya no estén esa cantidad de sillas vacías, sino que sigamos por más. ¿Nos estamos poniendo de acuerdo? ¿Sí nos estamos poniendo de acuerdo? Miren, un solo propósito apunta a tener la misma meta. ¿Cuál es la meta de Sin Frontera? Predicar el Evangelio y que sean muchas más las personas que lleguen a los pies del Señor. ¿Cierto? ¿Y eso qué hace, mis amados? Glorifica a Cristo. ¿Cierto? O sea, cuando tú y yo trabajamos para extender el reino, estamos glorificando a Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Juan 17:21, que todos la conocen como la oración sacerdotal, Jesús oró para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia no puede avanzar, mis amados, si está dividida. La unidad es nuestro testimonio ante el mundo. Escuchaba los otros días a una mujer y me decía que eran dos, ella y su jefe, que eran cristianos o que son cristianos. Y los dos eran empleados de una misma empresa. Pero estaban dando un mal testimonio. Estaban dando un mal testimonio. Y ella después hablando conmigo me decía, ¿qué tan mal testimonio estamos dando? Muchas veces. ¿Qué testimonio le estás dando tú con la persona con la que trabajas? ¿Qué testimonio le estás dando tú al profesor del colegio? Porque cuando vas como una tigra o como una leona, porque te mandaron a llamar del colegio, ¿qué testimonio le estás dando tú? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros para esas personas que no conocen al Señor? Y para aplicar este segundo punto, imaginémonos que estamos en una barca. Estamos en un bote y hay varias personas y cada uno tiene un canalete. Pues yo lo viví cuando estaba en Monpós y era canoa, no eran botes, era canoa. Uno cruzaba el río y tenía uno que dar canaletazo. Pero tenía tanto el que iba de este lado como el que iba de este lado, tenían que ir sintonizados para poder llegar. Porque si uno lo hacía diferente, no llegaba, ¿cierto? Eso mismo es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Eso es lo que debemos hacer nosotros como iglesia, estar canaleteando hacia el mismo lado, hacia glorificar a Cristo, predicando su evangelio. Cada uno de nosotros tiene un papel
pero debemos escuchar la voz del Espíritu Santo y remar juntos hacia la misma meta. Glorificar a Cristo y proclamar el Evangelio cuando lo hacemos. Nada puede detener el Evangelio, el avance del reino de Dios. Nada lo puede detener. La firmeza individual crece en la unidad del cuerpo de Cristo. Si caminamos juntos en un solo espíritu y propósito, el Evangelio brillará en nosotros con poder. Porque es que cuando tú y yo caminamos en lo que el Señor nos ha dicho, tú no puedes pretender brillar tú. Tiene que brillar, es el poder de Cristo en ti. Tú no puedes esperar brillar tú. No es que yo hice, no. Es que estamos trabajando para el reino. Y cuando trabajamos para el reino, hacemos las cosas como Dios quiere que le hagamos. Y caminamos hacia la misma dirección. Porque el Señor fue el que nos dijo que lo hiciéramos. ¿Por qué estás tú esta noche aquí? Porque necesitas conocer más de Dios. Porque necesitas vivir una vida plena en Cristo. Porque si tú lo haces religiosamente, mis amados, o sea, eso no tiene ningún cambio. Eso no tiene ningún cambio. Cuando tenemos claras las cosas, y es algo que yo admiro mucho de mi esposo, del pastor José, porque, y nos los ha enseñado, él dice, se pare quien se pare, siempre hay algo que aprender de esa persona. ¿Por qué? Porque no es la persona, es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Nosotros somos los que colocamos rangos, pero la palabra de Cristo es la palabra de Cristo. El domingo una chica me decía, ay, gracias por una nota, que esto, que lo otro. Y yo me quedé así. Me decía, sí, yo sé que fuiste tú porque tú lo acabaste de decir, que esto, que lo otro. Y yo le dije a ella, ¿Dios te habló con la nota? Y me dijo, sí. Pues el mensaje es lo importante, no el mensajero. Si la palabra es una palabra de parte de Dios, así te la pueda dar Jerónimo. Vicky, que es bien chiquita, la hija de Félix, que hoy no está aquí porque él está viajando. Así te la pueda dar, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cómo tú y yo estamos viviendo? ¿En esa armonía? ¿En esa sintonía? ¿En esa unidad de la cual Pablo nos está hablando aquí? Porque es que Pablo, yo decía, un solo versículo y estos 3 puntos parece que estuvieran desprendidos. Porque uno es que vivamos como hijos de Dios, pero el otro es que vivamos en unidad. Y el tercero es una vida digna, lucha codo a codo por la fe del Evangelio. Y yo decía, parece que fueran 3 puntos diferentes. Parece que fueran 3 puntos diferentes en un solo versículo. Pero no sabes por qué. Porque la palabra de Dios es como una telaraña que tú puedes coger aquí, pero siempre se va a entrelazar para decirte lo que tú necesitas escuchar. Y la parte C nos dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La amplificada dice, luchando codo a codo como si estuviéramos en un combate por la fe del Evangelio. La vida cristiana no es una carrera solitaria, es una batalla que peleamos juntos. Recordemos nuestro texto de estudio, debemos estar combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Esto significa que no basta con que cada uno luche por su cuenta, sino que debemos ayudarnos los unos a los otros. Animarnos en medio de las pruebas y mantenernos hombro a hombro en la fe. Cuando tu hermano te dice, yo estoy pasando por esta dificultad, ¿tú sí oras por él? Cuando tu hermano te dice, o cuando el Espíritu Santo, porque a veces ni siquiera hay necesidad que el hermano diga, porque el mismo Espíritu Santo nos dice, y te manda a dar una palabra, ¿tú sí la das o la echas de menos? O como le escuchaba una vez a una pastora, a la cual amo mucho, y ella decía, cuando usted le digan, ora por mí, traten de orar enseguida, porque muchas veces dice, voy a orar y se te olvida. Y eso es mentira.
Y quiere decir que no estás haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer, porque la palabra de Dios dice que debemos orar unos por los otros. Orar unos por los otros. ¿Sí estamos teniendo esa solidaridad con nuestro hermano? ¿O ni siquiera conocemos al que está al lado? Es bueno preguntarnos esto. El enemigo busca dividirnos y aislarnos, pero el Evangelio nos une para sostenernos mutuamente. Cuando la iglesia camina en unidad, el reino de Dios avanza con poder. Con poder. Nos duele y yo les digo, tenemos una iglesia maravillosa. Nosotros tenemos una iglesia maravillosa porque lo hemos visto. Hemos visto cómo en medio de la administración sabemos o Dios nos inquieta a una persona por una canasta de amor, aquí está. A cuando nosotros necesitamos que la iglesia se levantara en oración y ahí nacieron los viernes de oración, porque lo que el enemigo quiere coger para mal, Dios lo transforma para bien. Comenzamos con esos tiempos de oración cuando Amajito tuvo el suceso que tuvo y ahí comenzaron los viernes de oración. ¿Por qué? Porque sentimos cómo nos levantaron los brazos. ¿Cómo nos levantamos? ¿Sí nos importa cuando escuchamos o cuando nos dicen, tengo problemas con mi hijo? ¿Y nos ponemos en el lugar de esa mamá o solamente oramos por los nuestros? Aquí hay oración a las 7 de la mañana con un grupo de hermanos. Y una vez Dios me inquietó, porque yo estaba orando, me inquietó a que cada uno de nosotros y de los que estábamos ahí deberíamos adoptar espiritualmente a un niño y no solamente orar por nuestros hijos, sino por un niño en la congregación. ¿Por qué solamente tenemos que orar por lo nuestro? ¿Por qué no podemos orar por los demás niños, por los demás jóvenes de esta congregación? Para que sean llenos del poder de Dios. Ah, no, pero es que después que mi hijo esté bien, lo demás es cuento. No. ¿Por qué? Porque trabajamos codo a codo. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo, y yo sí se lo digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame, yo trabajo hombro a hombro contigo, tú eres el que me ayuda. Así debemos hacer nosotros entre hermanos. Trabajar codo a codo. Judas 1:3 nos dice que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, esa fe en esa unidad ardiente. Vivir dignamente del Evangelio implica batallar juntos contra la oposición espiritual y contra los obstáculos que buscan apagar nuestra fe. Según de Timoteo 4:7 nos dice, he peleado la buena batalla, he alcanzado la carrera, he guardado la fe. ¿Tú eres uno de esos hermanos que le levantas los brazos a tu hermano o eres uno de los que se los ayudas a bajar? Como Pipe nos enseñaba el día de la vigilia, ¿eres de los que le estás dando la mano para sacarlo del infierno o eres el que lo estás empujando? ¿Cierto? Es una muy buena pregunta para hacernos. Esta lucha no es contra carne y sangre, como lo dice Efesios, sino contra tinieblas. Y yo le preguntaba al Señor y decía, Señor, ¿cómo aplico este versículo? ¿Cómo aplico este punto? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo llevo a que sea de una forma práctica? Y he orado y se lo he dicho a muchas mujeres incluso. Y siempre le digo, y si aquí hay alguna que se lo he dicho porque la verdad no me acuerdo ni siquiera a quién se lo he dicho, pero siempre le digo, acuérdate que estamos para levantarnos los brazos las unas con las otras. Acuérdate. Y el Señor me dijo, si tú lo has dicho tantas veces, ¿por qué no lo aplicas ahí? Y está en Éxodo 17:8. Cuando Israel peleaba contra Amalat, Moisés subió al monte con la vara de Dios en sus manos. Mientras él levantaba la mano, Israel prevalecía. Pero cuando se cansaba y la bajaba, Amalek los iba venciendo. Entonces Aarón y Hud se pusieron a su lado, sosteniendo sus manos hasta la puesta del sol. Y así ganaron la batalla. Tú le estás sosteniendo las manos a tu hermano, porque acuérdate que somos un solo cuerpo. La palabra de Dios dice que somos un solo cuerpo. Esta escena nos muestra que la victoria llegó porque pelearon juntos. Pelearon juntos.
Josué en el campo de batalla, Moisés intercediendo en el monte y Aarón y Hud apoyándolo. Nadie estaba solo, cada uno cumplía un papel en la misma lucha. No es tu lucha, es la lucha de todos. Porque si tú te ves como un solo cuerpo, si tú te ves como isla, si tú te ves como personas independientes, tú vas a luchar tu lucha. Pero miren aquí, y era el mejor ejemplo que el Espíritu Santo me pudo regalar. ¿Sabes por qué? Porque cada uno estaba haciendo algo diferente con un mismo propósito. Ganar la batalla, ganarla. Y así también pasa hoy en la iglesia. Algunos oran, otros predican, otros sirven, pero todos juntos luchamos codo a codo para que el evangelio avance y la victoria sea en Cristo. No es tu victoria, mi amado, es la victoria de Cristo, es la victoria que Él nos dio. ¿Por qué nos cuesta a veces vernos como un solo cuerpo? ¿Por qué? No, esto es mío y esto llegas hasta aquí. No, aquello es tuyo y tú llegas hasta allá. No, somos un solo cuerpo. En mi casa se hace 2 comidas. Si yo estoy a dieta, yo hago una y otra para ellos. Pero si no, se hace una sola. Entonces, ¿por qué a veces estamos divididos? ¿Por qué no nos levantamos los brazos los unos a los otros? A mí me debe importar Olguita. Es más, el domingo teníamos una reunión con consolidación y los compartíamos y lo decíamos. Qué bueno es que podamos conocernos. Todavía la iglesia es pequeña. Aprovechemos ahora, porque cuando seamos 500, 1000, aquí no. Pero por favor que se note. ¿Cuántos creen? Aprovechemos ahora. Pero yo les decía, qué bueno es que podamos saber en qué está mi hermano. Que podamos orar los unos por los otros. Que podamos saber. Y les decía, oremos por el emprendimiento, por la empresa de cada uno de nuestros hermanos. Y les ponía un ejemplo, oremos para que a Tai le lleguen más personas que hagan uñas, para que ella le haga las uñas. Oremos cada uno de nosotros. Por cada cosa, por cada uno de nuestros hermanos. Pero ¿cómo vamos a orar si ni siquiera nos conocemos? Ni siquiera sabemos el nombre. Lorena, mira, te presento. La mujer que está detrás de ti es María Victoria. María Victoria es Lorena. Y así nos conocemos. Qué bonito es que nos podamos conocer. Porque si nos conocemos, nos levantamos los brazos los unos a los otros. La pregunta que Dios quiere hacernos hoy es, van varias preguntas. Ahorita se las recuerdo y si quiere las anota para que las conteste. Porque es bueno mirar. ¿Estás luchando solo o codo a codo con tu hermano? ¿Cómo estás luchando? ¿Eres parte de la batalla o eres un espectador? ¿Cómo te estás mirando? Y para concluir, mis amados, el llamado del apóstol Pablo sigue vigente. No es un llamado que quedó allá para la iglesia de Filipo. Es un llamado que sigue vigente para ti y para mí. Génesis para ti, ¿oíste? Es un llamado. Mateo, para ti. Es un llamado que el Señor nos está haciendo. Debemos vivir dignamente el evangelio de Cristo. Y esto significa 3 cosas. Reflejar el valor del evangelio en cada aspecto de nuestra vida. Lo segundo, mantenernos firmes y unidos en un solo espíritu y propósito. Y tercero, luchar juntos por la fe sin rendirnos ante la oposición. Porque tú solo puede que no puedas. Moisés no podía solo, pero tuvo a Hud y Aarón para que le ayudaran a levantar las manos. ¿A dónde están esos 4 amigos? Como lo enseñaba el Pa José en la prédica, dime con quién andas y te diré quién eres. Esos 4 amigos que te levantan las manos. Esos 4 amigos que te ayuden a orar, a estar ahí en una dificultad o en un gozo. A que te llamen y te digan, mi amado, ¿sabes tal cosa?
y nos gozamos todo. Yo tengo una frase que leí en algún tiempo y la he aplicado mucho. Una pena compartida es media pena. Una felicidad compartida es doble felicidad. Y eso lo aplico. Eso lo aplico. Cuando estoy triste y cuando tengo problemas, llamo o le digo a algún hermano, a alguna persona, a mis amigas que son hijas de Dios, a que me ayuden a orar. Pero también cuando estoy feliz, también. Porque también sé que se alegran con nosotros. El mundo no necesita solo escuchar prédicas. Necesita ver vidas que encarnan el mensaje del Evangelio. Esas vidas que tú y yo debemos vivir. Los que están al lado de nosotros, ¿se están permeando lo que nosotros somos o nosotros nos estamos permeando lo que ellos son? ¿Cómo es el cuento? Dicen por ahí. Si tu vida fuera la única Biblia que alguien leyera, ¿vería en ti el Evangelio de Cristo? ¿Y lo vería? Hoy el Señor nos invita a examinarnos y a comprometernos a vivir de tal manera que cuando Él venga podamos escuchar. ¿Ustedes qué creen que Dios va a decir cuando lo tenga enfrente? ¿Qué piensa que va a decir hermana Miriam cuando usted esté enfrente del Señor? Que ya Él venga, que ya, de ahí no hay más nada. ¿Qué va a decir Juan Pablo? ¿Qué va a decir? Bien, buen siervo fiel. Ven a los brazos del Padre. Yo creo que eso es lo que ustedes quieren escuchar y yo también quiero escuchar. Porque si no es así, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos? Mis amados, ¿vives según el Evangelio o lo contradices? Esta es una pregunta que me confrontó porque a veces no estamos haciendo lo que Dios, como nuestro Padre, espera de nosotros. ¿Qué estamos haciendo, mis amados? Jesús está a la puerta. Jesús está a la puerta. Está ahí. Ayudémonos a vivir el Evangelio, a proclamar el Evangelio y a tener una vida digna de hijos de Dios. Ayudémonos a estar en un mismo propósito y en una misma meta. Y ayudémonos a levantarnos los brazos los unos a los otros. Porque somos un solo cuerpo y te tiene que doler tu hermano. No es que, ay sí, qué pena, pero no es que a la gente no le gusta que uno le diga tiene. Porque cuando uno dice tiene, dicen yo tengo que morirme, el resto no tengo más nada que hacer. Pero aquí, y es una obligación. Tienes que amar a tu hermano, porque ya el Señor lo dijo. Él dijo, yo derramé mi amor en sus corazones. Yo lo derramé. Vamos a orar, mis amados. Vamos a orar para que esta palabra se haga rema en nuestra vida. No solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque es tu amor, tu bondad y tu misericordia que nos trae esta palabra en esta noche y nos confronta, Señor, a no estar, Señor, solamente como espectador, sino como un verdadero hijo tuyo, Señor. A que podamos, Señor, vivir y ser dignos hijos tuyos, Padre bendito.
sabiendo que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, Señor, sino en el cielo. Que aquí somos peregrinos, que aquí somos aves de paso, Padre. Que no nos podemos conformar con lo que este mundo quiere, Señor. Que no nos dejemos moldear, Padre Celestial, como lo dice tu palabra. Sino que podamos, Padre Santo, tener claro quiénes somos. Y somos unos hijos tuyos, Señor. Unos santos, unos redimidos, Padre bendito. Unos escogidos. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Nosotros solos no podemos, pero con tu santa y bendita palabra sí lo podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor. A que seamos, Señor, tan listos, Señor, tan audaz en tu palabra, que cuando venga el enemigo, Señor, a querernos desviar, a cuando venga el enemigo a querernos, Padre bendito, venir a mostrar esos placeres temporales del mundo, podamos estar tan arraigados a tu palabra, Señor, a este manual de vida y conducta que es tu santa y bendita palabra, porque la palabra es viva, porque la palabra es una persona y eres tú. Ayúdanos a no flaquear, Señor, y tener tal convicción como la tuvo Daniel, de decir: no me contaminaré, no me contaminaré. Me pueden cambiar el nombre, me pueden cambiar de ciudad, me pueden cambiar todo lo que el mundo quiera externamente, pero mi convicción interna va a permanecer firme en lo que tú me has dado, que es tu santa y bendita palabra. Señor, gracias. Gracias porque solamente tú, Señor, solamente tú nos puedes ayudar, Señor, a no creernos tal cosa que no somos. Ayúdanos a tener tal dependencia de ti, como lo hizo este jovencito. Como lo hizo este jovencito, que aún cuando el mandato del rey era que se postraran ante la estatua, ante lo que él había mandado hacer, este joven no le importó, sino que siguió haciendo, y no se escondió para hacer lo que estaba haciendo, sino que abrió las puertas, las ventanas de su aposento y hizo lo que venía haciendo regularmente. Porque cuando venga el día malo, ya tú tienes que estar equipado a lo que el Señor te ha dicho. Cuando venga el día malo, ya tú tienes que tener sembrada la palabra de Dios, porque de no vas a sucumbir en lo que el enemigo quiera. Señor, gracias, Padre bendito. Gracias por tus hijos. Gracias por cada uno de ellos, Padre celestial. Oro por cada uno de ellos, Padre bendito. Señor, que seas tú, Señor, dándonos tal templanza, Señor, para mantenernos, Señor, teniendo claro en lo que tú nos has dicho. No importa cuál sea la circunstancia, nos mantenemos firmes, Señor. Nos mantenemos firmes. Señor, gracias, Padre. Coloco tu iglesia, Señor, esta noche delante de tu santa y bendita presencia, Señor. Coloco tus hijos, Padre, y te pido, Padre, que seas tú revelándotele cada día más a su vida, para que podamos caminar firme en lo que tú nos has dicho, firme sin tambalear, firme en la palabra que es tu santo poder, Señor. Señor, gracias por esa tercera persona de la Trinidad, Señor. Gracias, Señor, por la persona del Espíritu Santo, porque Él no solamente es nuestro consolador, sino que es nuestro ayudador. Ese ayudador que nos mantiene a estar anclado a tu palabra, anclado a tu presencia. Señor, tú nos lo dices en tu palabra, Señor, que seamos dignos representantes tuyos, que seamos dignos
Señor, ayuda a nuestros jóvenes, Padre bendito. Hoy oro, Padre celestial, Señor, como una madre que tiene 2 hijas, Padre bendito, pero que también, así como oro por mis hijas, oro por los jóvenes de esta congregación, Señor. Que seas tú dándole más revelación de tu palabra, Señor. Que no se dejen contaminar con el mundo, que no se dejen contaminar, Padre celestial, por lo temporal, que no dejen lo temporal por lo eterno, porque lo temporal es como un humo que hoy está, pero mañana no va a estar. Como la niebla en la mañana. Mientras que lo eterno es tenerte a ti, Señor. Señora, que no nos contaminemos, sino que podamos estar claros en lo que tú nos has dicho. Señor, gracias. Gracias. Gracias porque el mayor ejemplo eres tú, mi Jesús. Gracias porque el mayor ejemplo eres tú, mi Jesús. Bajaste a esta tierra siendo hombre. Bajaste a esta tierra siendo hombre, dejando tu trono, pero no te contaminaste. Y tú dijiste en tu palabra, y la sigues diciendo hoy para tu iglesia: ejemplo es dado, para así como yo hice, vosotros también hagan. Así como Él hizo, nosotros también podemos hacer. Nico, tú puedes hacer lo que Cristo hizo, mantenerse firme, porque tienes el poder suficiente dado por el Espíritu Santo para no contaminarte con el mundo. Jesús, tú tienes el poder para no contaminarte. Abigail, tú tienes el poder para no contaminarte. Para no contaminarte. Emanuel, tú tienes el poder para no contaminarte. Porque el poder no te lo dio ningún hombre. El poder te lo dio el Espíritu Santo que habita en ti. Ese Espíritu Santo que levantó a mi Jesús después de 3 días de estar muerto. Es ese mismo Espíritu que habita en ti. Así que cuando el enemigo venga a venirte a persuadir, tú puedes decirle: yo no te pertenezco. Porque yo soy un hijo de Dios. Porque yo soy una hija de Dios que se mantiene firme en lo que Él me ha dicho. Y yo soy una hija redimida, aceptada, comprada. Yo soy una hija de Él que está sentada junto a Él en lugares celestiales. Yo soy linaje escogido. Yo soy propiedad privada. Dile: yo soy propiedad privada. Tú no tienes derecho de poner tus manos sobre mí, porque yo soy propiedad privada. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has dejado tu palabra que es poderosa, que es poderosa. Y cuando tú sientas que no puedes, únete con el hermano de la fe para que te ayude a levantar los brazos como lo hizo Moisés. Moisés, no te sientas mal, no te sientas, porque a veces podemos pensar y van a decir: no, ¿qué va a decir mi hermano? O no, ¿qué va a decir? Moisés fue Moisés, el hombre que sacó al pueblo de Israel de Egipto, y sin embargo necesitó ayuda. Nosotros también necesitamos ayuda. No te creas lo que no eres, porque tú necesitas ayuda. Tú necesitas ayuda. Moisés necesitó a su suegro para que lo reprendiera en algún momento. Señor, gracias, Padre. Gracias, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pelear juntos la batalla de la fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a no sentirnos solos y a no creer que estamos solos. Porque el enemigo lo que quiere es que tú te sientas solo, para que tú creas que estás solo y que tú no tienes a nadie que te pueda ayudar. Cuando una oveja se aleja del rebaño, está más propensa al lobo. Señor, gracias, Padre. Gracias porque es tu Santo Espíritu, Señor, hablando. Gracias, Padre Celestial, porque es tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque tenemos la ciudadanía del reino. Gracias, Señor, porque tenemos ese etiquete el día que te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Ya compramos ese etiquete, Señor, pero ayúdanos a mantenernos firmes
en ese barco, Padre bendito. Ayúdanos. Te damos gracias, Rey. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Mis amados, esta era la palabra que el Señor tenía esta noche para nosotros. Para nosotros, porque también me habló a mí antes de hablarle a ustedes. Y oro, la verdad, oro, para que podamos ser dignos representantes de lo que somos, un hijo de Dios. Los esperamos el viernes en nuestra oración de 4:30. El tiempo de oración es poderoso, mis amados. La oración transforma, la cantaleta no, mujeres. La oración sí. El sábado tenemos ayuno. Y el domingo tenemos nuestra celebración. O sea, este fin de semana está, pero de un tutuí, para que tú y yo nos podamos divertir en la palabra del Señor. Porque estar en su presencia es divertido. Los bendecimos y los esperamos aquí. Un buen día.